en la radio que la rompe en todo San Martín. Estación Lamas 96.3, la insuperable. Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer. Aquí al habla, un amigo para todos ustedes, Fernando Chapi Martínez, con lo mejor de los enigmas, los hechos curiosos, los casos que nos sorprenden y mucho más contenido. A todos ustedes muchas gracias por dejarme ingresar a través de las poderosas ondas radiales a sus domicilios, al lugar donde quizá por ser fin de semana estén descansando, paseando. Muchas gracias. Quiero enviar un saludo muy especial para Isabel Terrones. Ella se encuentra, es una buena amiga, ella tiene su Instagram que es bastante conocido de temas de blogs de viajes, da muy buenos tips al respecto. Hemos grabado también unos videos que están en mi canal Misterio Infinito Perú sobre hechos misteriosos que en estos viajes le ocurrieron, y se encuentra con sus dos hijitas paseando por la región San Martín, a donde llega Misterios al Anochecer a través de las potentes ondas de Estación Lamas. Así que un gran abrazo hasta ahí. También un saludo para Joana Vilches Urbina. Le dije que le iba a mandar un gran saludo y pues de hecho que tenía que ser así, que también ha estado celebrando por supuesto en la ciudad de Lima el 472 aniversario de su alma mater, que también es mi alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambos somos de la carrera de Trabajo Social y por supuesto también este saludo es extensivo para todos los que nos escuchen, ya sea en la región San Martín, ya sea en la transmisión que se hace en Imperial 299.5 para Lima Sur, y quienes también lo puedan escuchar a través de Misterio Infinito Perú cuando se sube. Estamos cerca ya de el medio milenio, casi de los 500 años de fundación de nuestra gloriosa universidad, y sanmarquinos sabemos por todo el Perú es una mística muy especial del darse por los demás. Es una formación muy bonita. Muy aparte de eso, pues también por supuesto hoy estamos grabando esto y transmitiéndolo en el caso de la región San Martín un 13 de mayo, y es una fecha en la que se conmemora algo. Ustedes recordarán probablemente en los tiempos del colegio y todo esto, el grupo parroquial, se cantaba una canción muy interesante, ¿no? Del 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos, refiriéndose a los hechos ocurridos en Fátima, en Portugal, allá por los 1917, si no me equivoco. Han pasado ya bastante tiempo, más de un siglo, y justamente tenemos aquí en línea desde España, desde Galicia, a Carlos Gabriel Fernández, quien conoce mucho de este tema. Él ya ha estado antes en el programa, tiene un muy buen podcast llamado Protagonistas del Insólito, que se los recomiendo en la plataforma iVoox, y por supuesto vamos a hablar con él sobre qué hay más allá del enigma, con todo el respeto por supuesto para quienes son creyentes católicos, como mi propia familia materna y todo, pero hay que tratar las cosas desde una óptica del libre pensamiento en el buen sentido, ¿no? ¿Qué tal, Carlos Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí nuevamente en este programa, en tu programa. Muchas gracias a ti, Carlos Gabriel, y pues bueno, ya han pasado, si no me equivoco, 106 años desde las apariciones. Pues sí, desde el 13 de mayo de 1917, que ocurrió la primera aparición de Fátima en Covadonga, bueno, hoy ya convertido en una verdadera ciudad, ¿no? Fátima, hasta de ese mismo año, el 13 de octubre, que fueron 6 apariciones, una cada mes, y donde quizá la última, esta del 13 de octubre, donde se produce el avistamiento más importante, la aparición más importante de todas las 6. Y recordemos que más allá de lo político, de lo religioso, de lo social, que
todo tiene que ver aquí en estas apariciones de Fátima. Generó durante muchos años un montón de enigmas. Primero la propia aparición, ¿no? La propia aparición que veían tres pastorcitos, Jacinta y Francisco Marto, y con Lucia dos Santos, que eran primos entre sí, y que esos tres fueron los principales protagonistas de esas apariciones, pero que, como digo, con el tiempo fueron generando no solo el enigma de las propias apariciones, sino que alrededor de Fátima pues se tejieron un montón de enigmas, entre los cuales figuran, por ejemplo, aquel famoso, aquella tercera parte del secreto que permaneció oculta durante muchos años y que dio lugar a muchísimas especulaciones. Las reinterpretaciones que se hicieron de esa aparición en claves más modernas, ¿no? Incluso vinculándolas al fenómeno OVNI, y otras muchos, y bueno, y por supuesto las curaciones milagrosas que ya se dieron en el mismo día de la última aparición, la del 13 de octubre, y que durante un siglo se continuaron dando, tanto que curaciones milagrosas dieron origen a que, bueno, los tres niños, o ya esos tres ya fallecidos, fueran canonizados, es decir, convertidos en santos, ¿no? Y venerados como santos. Pues hay una cantidad de enigmas en torno a estas apariciones que a mí durante muchos años me ha fascinado. He estado en Fátima muchas veces, he estado conversando con investigadores de allí, con protagonistas, personas que tanto críticos como a favor de las apariciones de Fátima, y la verdad que me sigue pareciendo un enigma fascinante, un enigma que no solo tiene que ver con Portugal, sino que en otros muchos países se dieron estos milagros de los que hablamos. Incluso en Galicia, donde vivo yo, que es ese trocito de España que está al norte de Portugal, pues, aquí una de las videntes, Lucia dos Santos, que fue la que sobrevivió y vivió aquí una gran cantidad de años en diferentes conventos, y donde escribió los secretos, las memorias y demás, pues está vinculado con Fátima, porque aquí ella en lo particular tuvo otras dos visiones de la Virgen de Fátima, ¿no? Son visiones particulares, no fueron multitudinarias como las del 13 de octubre de 1917, pero que bueno, que forman parte de digamos, de todo el dossier de fenómenos extraños que hay alrededor de estas apariciones. Yo creo que algo que tenemos que separar es el hecho, lo que pudo haber ocurrido, de las interpretaciones, reinterpretaciones, los distintos tamices que se han ido aplicando de manera intencionada o sin intención consciente a través del tiempo, lo cual también ocurre, como dices, con lo que se le ha ligado posteriormente con el fenómeno OVNI y con otro tipo de cuestiones, ¿no? Es como cuando se habla de estos temas sensibles de las ideologías políticas o la religión, y entonces muchos creen saber lo que dice, lo que afirma el fundador, el profeta, el dios de tal religión, o quizá el propugnador de determinada ideología, pero en realidad te estás basando en reinterpretaciones, y el mensaje original, como diría JJ Benítez respecto al mensaje de Jesucristo, el mensaje enterrado es muy distinto. O sea, tienes que desenterrarlo, tienes que hacer una especie de arqueología del pensamiento y ahí llegar. Y a pesar de que con Fátima no estamos tan alejados en el tiempo, es solo un siglo y algunos años, cuando se llega a, digamos, uno enterar de cuál fue la verdadera descripción de esa señora o de ese personaje que apareció ante los tres pastorcitos, como se les conoce popularmente, pues es muy distinta que la que adorna los templos y que algunos incluso tenemos hasta en nuestras casas. ¿Cómo fue esto, Carlos Gabriel? Sí, mira, hay como decía antes, 6 apariciones, una cada mes, ¿no? Desde el 13 de mayo al 13 de octubre, ¿no?
prácticamente todas fueron el día 13, menos una, la de agosto, que fue el día 15, ¿no? Pero fue por una cuestión de que los niños los habían metido presos para sacarle aquel secreto, ¿no? Lo que luego se constituyó como el secreto, ¿no? Entonces, la historia, brevemente, por si alguien de los que nos está escuchando no la conoce, comienza el 13 de mayo, cuando estaban los 3 niños cuidando su ganado en Cova de Iría, un lugar muy llano, donde hoy se construyó el santuario y donde se conservan algunos de los árboles que estaban en aquel entonces, ¿no? como una especie de reliquia. Bueno, en ese lugar ellos ven una luz, ven sobre una de las encinas una figura femenina, una figura que no podía tener más de 1 metro según las descripciones, que ellos no vincularon en ese momento con la Virgen, sino que le llamaban la Señora, y que hicieron una descripción, que luego se hizo un retrato robot que circuló mucho, incluso décadas después, en el que ellos presentaban una señora con un vestido blanco, con un vestido acolchado, no era el manto que hoy vemos en las imágenes de la Virgen de Fátima, y tenía una especie de luminosidad alrededor de la cabeza, era calva, y tenía en una mano una esfera luminosa, ¿no? Que bueno, es algo bastante curioso. Pues ellos, los niños, al principio no vincularon estas apariciones con la presencia de la Virgen María. En las sucesivas encuentros que tuvieron cada día 13, pues esta señora que se presentaba, pues les hablaba y les daba una serie de cuestiones, les preguntaron quién era y dijeron que, bueno, que en la última de las apariciones, las que serían en octubre, pues daría algo realmente que nadie podría dudar, ¿no? de la veracidad de las apariciones, porque a pesar de que en las diferentes apariciones de los diferentes meses se iba cada vez sumando más gente a intentar presenciar aquel fenómeno, solo los niños la veían, no la veía ninguna persona más. Sin embargo, en la aparición de octubre, del 13 de octubre, había nada menos que 70.000 personas. Wow. en aquella explanada. No había corrido mucho la voz, aquello se había difundido mucho, ya se hablaba de que podía ser una aparición de la Virgen. En aquel momento Portugal pues vivía un periodo de laicidad, donde bueno, la Iglesia había perdido privilegios, y entonces pues la propia Iglesia veía con buenos ojos que hubiese una aparición de la Virgen allí. El tema es, yo creo que es lo más interesante de todo lo que podemos contar sobre Fátima, es que en aquella aparición del 13 de octubre había 70.000 personas, no todas, pero muchas de las personas que estaban allí vieron ese fenómeno extraño, ¿no? Es decir, no solo eran las apariciones que veían los niños de la señora, que solo la veían ellos, sino que ahí se manifestó un fenómeno que vio todo el mundo, y es lo que se llamó el baile del sol, la danza del sol o el baile del sol. Y es que hay un detalle importante: en aquel día estaba lloviendo a cántaros, estaba el cielo cubierto, y el sol, esto entre comillas, no creo que fuera el sol. Sí, porque si no, no estaríamos pasó aquí. Por debajo de la luz. Exactamente, no era un fenómeno astronómico lo que estaban viendo, que el sol bajó por debajo de las nubes, incluso pasó a muy baja altura por un grupo de personas que había allí, incluso se les secó la ropa. Algunas personas de las que habían acudido ese día enfermas porque esperaban de hecho un milagro de curación, pues se curaron,
y el sol bailaba, digamos que se movía por debajo de las nubes. Y aquí hay varias cosas que podemos contar que son relevantes, digamos. Una cosa es lo que ve a una gente imbuida en la fe, ¿no?, que va ahí a querer ver, pero también había muchas otras personas que iban a desmontar eso, ¿no? Es decir, había personas con un interés contrario al de que aquí que creara un centro de apariciones marianas, y iban ahí a denunciar un fraude, ¿no? Entre ellos un periodista del periódico Século, que era un periódico republicano de aquella época, en la que, bueno, el periodista Avelino de Almeida hace una descripción de todo lo que estaba viendo allí aquel día, de gente que antes no creía y ahora iba de rodillas, de que, de campesinos descreídos que también fueron allí por saber qué pasaba, y también describe que lo del baile del sol, ¿no?, de aquel movimiento, no lo describe como el sol, pero sí que dice que hay que se ve una luminosidad y demás, que aquel movimiento, aquel fenómeno estaba ocurriendo. Y lo cierra como diciendo, bueno, ya dirá la ciencia cuál es la explicación a todo esto, ¿no? Pero bueno, él no le daba la explicación religiosa, ¿no?, que por ahí le daba ya en aquel momento mucha gente. Y me parece que incluso hay una foto, ¿no? Me parece que incluso hay una foto de ese día. Sí, hay muchas fotos de ese día, porque había llegado a tal nivel de convocatoria las apariciones de Fátima, que fueron varios periodistas, incluso fotoperiodistas, que en aquel momento pues no había muchas cámaras de fotos, ni todos tenían acceso a una cámara. Estamos hablando de 1917. Uh-huh. Y entonces, bueno, hay algunas fotografías, incluso hay muchas fotografías de la gente que estaba allí, ¿no?, más que nada, y alguna fotografía del sol, o del sol, bueno, el sol entre comillas, ¿no?, de aquel fenómeno luminoso que ocurrió. Pues incluso hay de la Universidad de Coimbra, de otros puntos diferentes e incluso distantes de Fátima, pues también observaron ese fenómeno, y está documentado, ¿no? Almeida Garrett, que fue un intelectual portugués muy conocido, pues también fue testigo de esto. Es decir, que hay muchos testimonios desapasionados fuera del ámbito religioso que también dan fe que aquel momento pues ocurrió, que el fenómeno ocurrió, ¿no? Otra cosa es luego la interpretación que se le dio. Uh-huh. Obviamente a partir de ahí la Iglesia ve con buenos ojos que esas apariciones y ese poder de convocatoria que tuvo la idea de que la Virgen se podía presentar allí, y digamos que apoyó esas apariciones. Y dime, Carlos Gabriel, el tema es que, bueno, lo vio gente creyente, gente descreída. Esa gente descreída, dentro de sus relatos, ¿le daban algún tipo de posible explicación? Sabemos que en ese tiempo obviamente faltaban todavía unas décadas para que se acuñasen las siglas UFO o también OVNI, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que decían? El único que se atreve a decir algo de qué era ese fenómeno o qué podía ser, desde luego no lo vincula con el sol, es el Avelino de Almeida, que dice, bueno, ya dirá la ciencia que es, ya buscarán una explicación, convencido de que aquello tenía una explicación natural. Y claro, había la primera parte, digamos, las apariciones a los niños, en las que solo lo veían ellos, con lo cual pues era algo muy, muy, digamos, que podía interpretarse como algo subjetivo, ¿no? Es decir, que solo veían ellos. No era algo que viese todo el mundo que acudía al lugar de las apariciones, porque hablamos de 70.000 el último día, pero los meses anteriores pues también había importante número de gente y fue creciendo, ¿no?, desde la primera hasta la aparición de octubre. Claro, eso con los ojos de 50 o 60 años después, pues surgieron otras opiniones y otras interpretaciones, ¿no? Fuera del ámbito religioso, pues,
y con la casuística de los ovnis, que empezó a hablarse en los años 50, 60, pues en los años 70 una historiadora Tina de Armada, que estaba por aquel entonces los archivos de Fátima no estaban abiertos al público, pero ella, historiadora, tuvo acceso a esta información y claro, se sorprendió mucho que aquello pues se pareciese tanto a lo que se estaba hablando del fenómeno OVNI, ¿no? Relacionado con el fenómeno OVNI. Y a partir de ahí, bueno, se acuñó se sacaron varios libros, digamos, más que nada unos versiones de otros, entre Joaquín Fernández, que era en aquella época un investigador del tema OVNI, y es historiador en la Universidad Fernando Pessoa, quiero recordar. Y Fina de Armada sacaron a la luz esa hipótesis de que reinterpretado como un fenómeno OVNI, ¿no? Aquellas apariciones de Fátima. Pero más que nada primero por la descripción de lo que era la señora y por el fenómeno del 13 de octubre, ¿no? En el que lo vieron miles de testigos, aquel baile del sol, ¿no? Que al final se terminó convirtiendo en un clásico de las apariciones marianas, ¿no? Luego otras muchas apariciones por ahí no tan importantes que vinieron después también tenían este ingrediente, digamos, este fenómeno del baile del sol, ¿no? Como una demostración de algo sobrenatural, ¿no? Interpretado desde el punto de vista religioso. Así es. Y justamente algo que a mí me llama la atención, hablando de otras apariciones marianas, es que en el caso de Lourdes, ¿no? Con Bernadette Soubirous, ocurrió también aquello de que solamente ella veía a la señora. O sea, digamos que quizá la prueba más tangible era de que pues encontró un manantial que después ahí decía que era donde le había dicho la Virgen que escabe o que incluso se lave con un agua que en primer momento era inexistente, ¿no? Pensaban que estaba con algún problema mental porque ahí no había manantial, y después a esas aguas se le atribuyeron propiedades ya no curativas sino milagrosas directamente, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Esta fenomenología, estas apariciones que primero son solamente vistas por ojos de una o pocas personas, pero los efectos que producen sí son, digamos, tangibles para todo el que ande por ahí, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en la aparición de Lourdes, que también Bernadette Soubirous le llamaba Aqueró, que en el dialecto del sur de Francia quería decir como la cosa, o sea, que no era digamos, la interpretación de que fue la Virgen es, digamos, algo posterior, ¿no? Y entonces, pues, la niña solo le llamaba la cosa en su lenguaje, ¿no? Un término bastante poco, digamos, un término muy poco espiritual, muy poco respetuoso, más bien, sí, que podría emerger desde el susto. Y muy preciso, claro, es que seguramente a los ojos de la niña aquello no tenía nada que ver con una manifestación religiosa, sino que era algo que se aparecía ahí y que, bueno, con la que ella interactuaba, pero que solo lo veía ella, ¿no? Es decir, también esto se da en las apariciones de Fátima, de las de Lourdes y en otras muchas, ¿no? De antes y después, ¿no? De esas dos que son quizás las más famosas en Europa, ¿no? De los últimos, no sé, 150, 170 años. Hay un detalle, porque como digo, de Fátima sabemos lo que sabemos, pero también se dicen muchas cosas muy aparte. Y justamente hay un detalle que yo lo leí en estas páginas que pues recopilan datos sobre estas fechas, estas efemérides, vamos a llamarlas así, del misterio y de la espiritualidad, y lo que mencionaba era sobre una de las, ¿cómo le llamaríamos?, previsiones quizá, que le habría hecho la señora o la Virgen de Fátima a posteriormente quien fue Sor Lucía, y era que en una noche habría una especie de luz extraña en el cielo y que después de eso habría algún tipo de circunstancia lamentable y que
lo relacionaban con una aurora boreal que se vio desde Europa poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, que además fue una aurora de un color rojizo, ¿no? Lo cual es más que poco común, es un hecho inusual, ¿no? Y que justamente después de eso pues vino la invasión de Alemania a Austria, la invasión de los Sudetos, toda la historia que conocemos de cabo a rabo. Entonces, ¿esto es cierto o es parte de lo que se dice? Mira, hay varias cosas aquí que comentar. Digamos, el contenido de esas predicciones que forman parte de todo, bueno, toda la cosmogonía de Fátima, se escribieron muchos años después. Es decir, y de los tres pastorcitos, Jacinta y Francisco murieron al año siguiente, fueron víctimas de una epidemia, una pandemia, podríamos decir, de la época, que se les llamó la gripe española, y que diezmó, bueno, buena parte de la población y les afectó a estos dos niños, ¿no? La única que sobrevivió fue Lucía, fue casi empujada a entrar en un convento y a convertirse a convertirse en la vida religiosa, a dedicarse plenamente a la vida religiosa. Pero todo el contenido de lo que hoy conocemos como la historia de Fátima, me refiero a, digamos, la historia religiosa o la parte religiosa de Fátima, está escrita como muchos años después de las apariciones, porque en aquella época, en Portugal, en aquel lugar, no había escuela para mujeres, y Lucía no sabía escribir ni leer, ¿no? Entonces fue cuando estaba en el convento de Tui, que es en la frontera entre Galicia y Portugal, es una de las ciudades fronterizas, pues allí en el convento pues fue invitada por su confesora que escribiera todos los detalles que recordaba de aquellas apariciones. Y entonces los historiadores, esto pues, forma parte de, como digo, de la parte religiosa y de creencias relacionadas con lo que ocurrió en Fátima. Pero los historiadores diferencian lo que es la historia, digamos, con las crónicas de la época, con los apuntes que hizo el párroco sobre lo que le contaban los niños, y todo lo que ocurrió en aquella época lo llaman el Fátima I, y lo que cuenta Sor Lucía en su memoria es el Fátima II, ¿no? Y cosas que no en todos los aspectos coinciden, ¿no? Y hay un detalle que luego sí dio mucho que hablar y parece olvidado y resuelto, pero lo que se llamó el tercer secreto de Fátima, que en realidad era un secreto de Fátima que tenía tres partes, las dos fueron reveladas al principio, pero esa tercera parte, que luego fue interpretada como una profecía sobre el atentado a Juan Pablo II, pues eso dio mucho que hablar, ¿no? Tanto como que decía que aquello era el fin del mundo, ¿no? Que era una predicción del fin del mundo, que los papas querían ocultarlo porque aquello era muy apocalíptico, en fin, que nunca sabremos exactamente cuáles fueron los motivos, ¿no? Por el que se ocultó esa parte del secreto y que tenía esa parte de profecía, ¿no? Que dio tanto y tanto que hablar. De hecho, aún tengo por aquí libros que se llama El tercer secreto de Fátima, bueno, y donde van una especulación apocalíptica que después no coincide con lo que años después la Iglesia desveló y que era real. Pero en el secreto hay algo, digamos, este secreto que es algo que le revela la señora a los pastorcitos y que le dice que no se lo cuenten a nadie. Hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, que a raíz de que sabían que existía este secreto, el regente de Urem, que era la localidad de donde dependía Fátima, metió presos a los tres niños, ¿no? Y quería que les contara cuál era el contenido de ese secreto, ¿no? Y
de hecho los amenazó, los puso por separado y les dijo, a uno le decían, en ausencia de los otros dos, le decía que los había matado a los otros dos, que los había torturado en aceite hirviendo y cosas así, ¿no? Para que les contaran el secreto, y sin embargo no se lo contaron. Digamos que había algo que los niños cumplían, algo les era tan fuerte, digamos, esa convicción de que estaban ante, de que debían guardar ese contenido, esas predicciones tan en secreto que incluso incluso bajo amenaza de muerte, pues ni siquiera así lo contaron, ¿no? Uh-huh. Y luego sí que hay muchas especulaciones, por ejemplo, hablabas de la guerra, cuando ocurrieron las apariciones de Fátima, pues había mucha preocupación en Portugal por la Primera Guerra Mundial, ¿no? De que pues, aquello se extendiera, que se durara muchos años, de que muriera más gente. Y entonces pues la idea de la guerra estaba siempre presente. Ahora, no había que yo sepa, no hay esa predicción que decías de la segunda, relacionada con la Segunda Guerra Mundial, de la aurora boreal. Sí, por eso lo dije en tono de pregunta, porque me parecía raro, lo vi en un sitio católico en realidad, ahora que recuerdo, y lo relacionaban como una consecuencia de no haber cumplido con aquello que también se mencionaba, ¿no? Que era un pedido de la Virgen María de que Rusia se consagrara a su Sagrado Corazón. Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es verdad, eso está en parte en las memorias de Sor Lucía, se menciona esta cuestión como que bueno, Rusia debía convertirse, vemos que la revolución bolchevique y la creación de la Unión Soviética está por esas fechas, pero ese texto fue escrito muchos años después, es decir, que hay una diferencia de, digamos, la Unión Soviética ya existía, la revolución comunista ya existía en esa época, cuando Sor Lucía escribió estos textos, ¿no? Este texto relacionado con esta profecía de la consagración de Rusia, ¿no? Y tiene que ver con las apariciones que tuvo ella personalmente después, ¿no? Y en su celda, donde estaba, una en Pontevedra y otra en Tui, ambas cuando estaba como novicia en Galicia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que digamos que esos textos son posteriores, ¿no? Sí, y habría que... eso que los historiadores llaman el Fátima II. Sí, y habría que tener en cuenta también que Sor Lucía no era una monja como las que vemos por la calle, ¿no? Sino que era una monja de clausura, y entre las cuestiones que eso implica está el control de la correspondencia, cierta censura, vamos a decirlo así de una manera simple, ¿no? Entonces, que haya cosas que se le atribuyen a ella, pero probablemente, estoy siendo un poquito desconfiado, ¿no? Entenderán, no hayan sido en realidad escritos por ella o hayan sido parcialmente modificados, también puede ser, digo yo, no sé. Sí, también se habla de eso. Quizá una de las personas más críticas con las apariciones de Fátima, siendo sacerdote, es el padre portugués que aún creo que vive, hace unos años hasta hablé con él, que es Mario de Oliveira, que incluso llegó a escribir un libro que se llamaba Fátima Nunca Más, es decir, nunca más, ¿no? Uh-huh. En el que era súper crítico con todo el tema de Fátima, en realidad con todo. Él era partidario de la teología de la liberación y veía aquello como algo muy muy opuesto a su perspectiva del catolicismo, ¿no? Que, insisto, él es sacerdote, es un cura católico. Claro, bien, es entendible porque vemos que, bueno, la teología de la liberación es una rama que está muy ligada
a inspiraciones del marxismo, de la izquierda en general, y si sale la Virgen María diciendo que Rusia está mal en ese entonces, la Unión Soviética, y que se convierta en su Sagrado Corazón porque si no las cosas van a ir muy mal, no creo que le haya sentado precisamente agradable, ¿no? No, pero además hay que entender que en Portugal Fátima es una institución, es decir, es no solo por las implicaciones religiosas, sino por la economía y por todo. O sea, Fátima es uno de los grandes pilares de Portugal, ¿no? A veces se decía que Fátima y fútbol son dos cosas sagradas en Portugal, ¿no? Y la doble F, Fátima y fútbol. Sí, bueno, de hecho el equipo portugués llevó una imagen, en muchos mundiales llevó una imagen de la Virgen de Fátima, digamos, como una especie de icono, ¿no? Para que nos ayudase a ganar el mundial, cosa que no hicieron, ¿no? Bueno. Pero les salió, de ese icono cristiano, le salió un cristiano, ¿no? Cristiano Ronaldo. O sea, sí. Algo hubo. Sí, bueno, sí, algo se habrá beneficiado. Sí, bueno, de hecho, la aldea donde nacieron los niños, los tres pastorcitos, Aljustrel, veces es todo tiendas de souvenirs, o sea, todas las casas son tiendas de souvenirs, y entre ellas están pues las relacionadas con el fútbol, o sea, pero inequívocamente, o sea, te venden la figurita de Fátima, los rosarios, todos los objetos que te puedas imaginar, pero también objetos relacionados con el Benfica, con otros equipos de fútbol, con la selección portuguesa y todo ello. Con la selección portuguesa, que está muy relacionado, ¿no? Uh-huh. Mira, qué interesante. Y dentro de esto, por supuesto, una de esas cuestiones que pueden ser certificadas, como quien dice, ¿no? Más allá de la fe, que es muy respetable, más allá de la experiencia subjetiva de cada quien, que también es muy respetable y valedera, está el de los milagros, ¿no? Que son, por supuesto, validados por especialistas. Sí. ¿Cómo fue esto? Pues mira, claro, desde el primer momento, las personas que acudieron en la última de las apariciones iban a curarse. Es que estaba todavía en aquella época muy fresca la idea del santuario de Lourdes, ¿no? Donde la gente iba a curarse. Aquí en Fátima no había aguas milagrosas, pero sí durante muchísimos años hubo lo que se llamaba mesas de curación, en las que se organizaban misas para donde iban los enfermos, como si vas a, por ejemplo, a Lourdes, es igual, hay colas y colas de gente. Yo estuve allí, hay colas y colas de gente esperando bañarse en las aguas del manantial de Lourdes, con la esperanza, incluso muchas de ellas en silla de ruedas, con la esperanza de curarse, ¿no? Bueno, como si fuera el episodio bíblico de la piscina de Siloé, ¿no? Que entraban y un ángel movía las aguas y se curaban el que estaba en ese momento. Interesante, ¿no? Sí, de hecho hay mucho, si alguno de los oyentes que nos escucha estuvo en Lourdes, por ejemplo, pues lo sabrá, pero Lourdes está donde está la gruta, que es una pequeña oquedad en una piedra. Hay varias iglesias construidas por encima de esta piedra. Wow. ¿No? Incluso hay alguna subterránea, y al lado pasa un río, no recuerdo ahora el nombre, pero hay un río bastante importante. Es decir, que es un lugar, esto está en los Pirineos franceses, es decir, es un lugar donde circula el agua, digamos, que es un lugar que está cerrado. Por ejemplo, el santuario de Lourdes está cerrado en invierno, porque allí nieva, porque el clima es muy intempestivo como para hacer este tipo de prácticas, ¿no? Está abierto de primavera a otoño, y entonces digamos que ahí es un lugar húmedo, ¿no? Es un lugar donde suele haber cursos de agua. No sé si el manantial antes no lo había y luego lo hubo, como dice la historia que se cuenta de Bernabé Soubirous, pero sí que es un lugar donde hay cursos de agua, es decir, que
ahí además a metros, o sea, que era esperable está el río. Que era esperable que alguien cabe y pudiera salirle la napa freática. Claro, es bastante que es superficial. perfectamente viable esto, claro, que ocurriese esto, ¿no? Que por poco que excaves, que bueno, que surgiera un curso de agua, ¿no? Y bueno, hablábamos de las curaciones milagrosas en Fátima, pues también, ¿no? De hecho, yo tengo recogido algún testimonio de personas que han ido incluso en este siglo y que hace pocos años y que han ido ahí, que no podían andar y que se levantaron y cuando acudieron a una de estas misas de curación, ¿no? Pero aquí quizás los milagros más estudiados son los relacionados con los que convirtieron, digamos, a los pastorcitos en santos, ¿no? Sabes que para hacer este proceso la Iglesia exige que se cumpla una curación milagrosa. Así es. Ocurrió primero con los dos niños, que hubo una primera curación milagrosa de una señora portuguesa, hubo otra española también que fue desestimada, que era una curación de un cáncer de hígado. Pues esta señora portuguesa, con la que hablé también en sus días, hoy ya falleció, digamos que también se invocó a los niños y después de estar durante décadas postrada en la cama, pues se pudo levantar y volver a andar, ¿no? Y luego para Sor Lucía también hay otras curaciones milagrosas, y esto sí que la Iglesia es más exigente en el hecho de considerar que una curación es milagrosa, ¿no? Es decir, que tiene que desestimar, hay un grupo de médicos que estudian cada caso, hay unos interrogatorios a las personas implicadas, y se tiene que controlar muchísimo que realmente sea algo inexplicable, ¿no? Es decir, que la curación se desestima si es una curación que puede ser natural, ¿no? Por algún motivo psicosomático, por lo que fuera, ¿no? Entonces sí que hay estas curaciones milagrosas certificadas, digamos, por la Iglesia, ¿no? Por un grupo de médicos que examina cada caso y con interrogatorios a veces muy duros, ¿no? O sea, con mucha exigencia, un tribunal que determina si la curación es milagrosa o no, en función de que no sea que no tenga una explicación convencional, ¿no? Que la ciencia no la pueda explicar, por lo menos lo que saben hasta ese momento. Y sí, es verdad que hay varios milagros, por los que hoy los pastorcitos son venerados como santos, ¿no? Entonces, pues, como ocurrió hace años con Bernabé Subirú, que también hubo la de Lourdes, que también hubo unas curaciones milagrosas que certificadas por la Iglesia, que hacen que suba a los altares. Sin embargo, ya estamos viendo que lo que observaron los tres pastorcitos de inicio, pues fue una figura, en todo caso, de apariencia humana, al menos en parte, al menos a primera vista, pero con ciertas cuestiones interesantes, ¿no? Que no se parecían mucho a la imagen típica de la Virgen María. Y también, pues, en el caso de Lourdes, mucho más, impresiona, ¿no? Que lo describiera como la cosa. Ni siquiera le atribuía entonces, digamos, una apariencia siquiera humanoide o antropomorfa. Pero yo lo que sé, lo que leí por ahí en esas revistas que de cuando a cuando llegan por estas tierras y vienen de España, tipo Año Cero y otras, es que también ha habido en la península ibérica, y concretamente en Galicia inclusive, casos de, ¿cómo lo llamaríamos? Humanoides voladores, por ahí algún personaje de apariencia medio femenina que fue vista volando no sé en qué parte de Galicia. Lo leí hace mucho tiempo, pero me llamó la atención. ¿Sí? Por favor. Sí, bueno, hay muchísimos casos. Claro, mira, este tipo de fenómenos muchas veces tiene que ver con la interpretación que se le da, ¿no? Con el contexto donde se da y la interpretación que se le da.
muchas veces las apariciones marianas son interpretadas como tales, y muchas, y a veces la figura pues no está clara si es la Virgen María o algo que se interpreta como la Virgen María, pero que luego pues depende de la situación social, de los intereses que haya en ese momento, incluso del sacerdote que esté a cargo de la parroquia donde ocurre este suceso. Se interpretan como apariciones marianas, pero hay cientos de casos donde todos hemos escuchado de apariciones de las damas blancas, por ejemplo, que es un fenómeno que se repite mucho, ¿no? Y que es una especie de personaje femenino que a veces se cuida a personas perdidas en el monte o los guía por donde tienen que poder regresar para volver a la civilización, o de niños que son cuidados por este tipo de personajes, ¿no? Y es tan habitual que está en todos los tiempos, es decir, más allá de interpretaciones. Y entonces, a eso voy. Con esto es que... A eso voy, digo que el tema de las damas blancas, que me parece fascinante, es porque, bueno, son estos personajes de apariencia femenina, luminosos o vestidos de blanco, ¿no? De actitud siempre benévola y apareciendo en lugares donde la vida está en riesgo. Pero habrá quien diga, mira, eso puede ser, tú lo llamas dama blanca, pero para mí igual es la Virgen María. Pero ¿qué pasa? Que estas son tradiciones precristianas. O sea, esto desde antes que la María terrenal, la madre terrenal de Jesucristo, siquiera hubiera nacido, ya la gente creía, veía y confiaba en damas blancas o en divinidades femeninas, benévolas, bellas, luminosas, que veían. Entonces, incluso yo he llegado a escuchar una, vamos a llamarle así, interpretación cristiana, ¿no? Que decían que era algo así como una especie de preparación a la humanidad o de maravillosa presencia de la Santísima Virgen María, incluso antes de existir en la carne, ¿no? Como una prefiguración, vamos a llamarlo así, porque sí, lo he escuchado y me he quedado ojiplático, o sea, definitivamente. Sí, bueno, hay, desde el punto de vista aquí de Europa, aquí es muy habitual, y lo eran en todas las civilizaciones y pueblos que vivieron aquí anteriormente, antes de la llegada del cristianismo, la presencia de estas deidades femeninas, la mayoría de ellas relacionadas con la fertilidad, con la madre tierra, con, digamos, con esas, diría, unas diosas primigenias, ¿no? Es decir, que luego tienen muchísimos nombres según la cultura, según en los pueblos donde hayan estado. Y en ocasiones, en todas las épocas, ha habido esas apariciones que fueron interpretadas, claro, en tiempos antiguos, en la prehistoria, incluso en época de los romanos, eran interpretadas como una aparición de la diosa, ¿no? Como una manifestación de la diosa. Pues hoy en día, pues digamos, con la llegada del cristianismo, donde en el cristianismo europeo se le da una importancia que en principio no tenía a la figura femenina de la Virgen María, y que muchas santas y vírgenes, digamos, fueron a sustituir imágenes o cultos que había anteriores al cristianismo, ¿no? Es decir, aquellos cultos a la madre tierra, a la naturaleza, a la diosa Adriana, a Astarte, hay, bueno, 1000 nombres que podríamos hablar, ¿no? Y hay muchas santas que, bueno, con una historia dudosa, ¿no? Es decir, históricamente dudosa, que tienen unos atributos y que son beneficiosas en el santoral cristiano para las mismas cosas que eran las antiguas diosas de otros pueblos anteriores, ¿no? De antes de la llegada del cristianismo. Entonces ahí está, Europa está llena, y en España hay muchísimos, y aquí en Galicia también, está llena de lugares donde se aparece una imagen
más que se aparece una imagen, se aparece una imagen física, es decir, la historia cuenta de que se apareció una estatuilla, ¿no? Es decir, digamos una estatuilla que como si fuera de la Virgen. Uh-huh. Pero es verdad que los pueblos antiguos dejaban, por ejemplo, sin rebuscar mucho más atrás, a la diosa Diana se hacían estatuillas y se dejaban en lugares de la naturaleza, porque era una diosa que propiciaba la casa y relacionado con la naturaleza. Quiero decirte que muchas veces estas cosas dependen de la interpretación que le demos en cada época, en cada cultura, en cada contexto, ¿no? En cada sociedad, y por supuesto las interpretaciones relacionadas con la religión pues son muy potentes, ¿no? Es decir, que por ahí si esa estatuilla era encontrada en tiempos de hace 2000 años, pues igual era considerada como una diosa que podía ser interpretada como cualquier otra, una diosa relacionada con la naturaleza, pero si la encuentras hoy en día, pues o hace 500 años, pues podría ser ya con el cristianismo instaurado, pues podría interpretarse como la Virgen, cuando en los textos bíblicos, porque la Virgen, digamos María como la Madre de Dios, es un personaje que no aparece demasiado, ¿no? Es decir, que no es un personaje demasiado relevante, pero que sí en la Edad Media se crean muchos santuarios y muchas iglesias relacionadas con la Virgen María, porque era una deidad que estaba muy muy presente como en tiempos antiguos, como una diosa de la naturaleza, ¿no? Entonces esa figura femenina sí es verdad, cobró una importancia, pero por ese culto que había anterior, ¿no? Más que nada. Bueno, eso nos llevaría a hablar muchísimo, sí, pero de hecho que sí. En Europa cuando el Imperio Romano trae el cristianismo a todo lo que era su ámbito de influencia, allí había muchos cultos femeninos importantes, entre ellos a la diosa Isis, ¿no? O a Venus, había muchos cultos femeninos importantes, y el cristianismo es un culto muy masculino, es decir, la figura de Dios, siempre se representa como un hombre, el propio Jesús, y bueno, el Espíritu Santo que no tiene esa forma más que a veces representado como una paloma, ¿no? Pero me refiero que esa figura femenina que no aparece, digamos, demasiado en la Biblia, pues sí que cobró a lo largo de los siglos, y en esa conversión de todo el Imperio Romano al cristianismo, sí que digamos que tiene importancia, porque sustituye a unos cultos femeninos que había anteriores. Uh-huh, así es. Y ahí me llama la atención, por ejemplo, hace unos días saltó una noticia que yo decía, mejor dicho, no sé si esto es verdad, están troleando, están queriendo bromear, lo dice alguien que se burla del cristianismo, pero me parece que es cierto, sino que la forma en la que lo pusieron fue graciosa, por decirlo menos, que es de un Cristo, una imagen de Cristo en España, no me acuerdo ahorita el nombre, que era de los típicos, así como hay las tallas de la Virgen Negra, sobre todo en Cataluña, que muchos dicen en realidad son o evocaciones o directamente estatuillas de Isis, ¿no? Que han sido encontradas y han sido resignificadas como María, con el niño. Pero en este caso decían que la talla del Cristo negro tal, no era negra, era que estaba sucio, y que lo limpiaron y era un crucifijo como muchos otros, ¿no? Bueno, a alguna Virgen Negra también le pasó eso mismo, que digamos que se había opacado con el tiempo y qué tal. Pero sí, es verdad lo que decías de las estatuillas, sobre todo de estilo románico, ¿no? Este estilo artístico, sí, que fueron en la Edad Media, muy habitual en la Edad Media, representaban a María con el niño, como con una forma muy parecida a la que hacían los egipcios con Isis y Horus, ¿no? En el brazo. Así es. Y claro, es difícil saber si los artistas se inspiraron unos en aquellas imágenes antiguas de Isis. Puede ser, hay posibilidad, pero es muy posible también que pasaron 2000 años, ¿no? Es mucho tiempo como
como para saber si aquello fue inspirado en las antiguas diosas, pero muy posiblemente, digamos, a nivel artístico, se haya la figura de Isis con Horus, se haya derivado en aquellas imágenes románicas que hay, que aún se conservan muchas, de María con el niño, ¿no? Uh-huh. Donde, por ejemplo, en algunas iglesias se representa en una escena, por ejemplo, es muy típico, unos tímpanos de las iglesias, representar a María con el niño, por ejemplo, y los Reyes Magos, y San José. Y los demás personajes aparecen como muy pequeños, y María mira altiva, ¿no?, con el niño en brazos, digamos, como muy segura de sí misma, lo que contrasta con esas imágenes artísticas que vinieron años después, ¿no?, en las con mirada compasiva, se representa a María como algo, no sé, como un personaje que está sufriendo por la muerte de su hijo, ¿no? No sé, me imagino ahora, por ejemplo, la imagen de la Virgen Dolorosa. Claro, de Semana Santa. Claro, es que esas imágenes son muy posteriores, pero en las antiguas, ya te digo, María miraba de frente y como muy orgullosa de, bueno, yo soy la Madre de Dios, ¿no? O sea, se representaba así como muy de otra manera, ¿no? Diferente de lo que fue años después. Así es, Carlos Gabriel. Después. Así es, Carlos Gabriel. Yo quiero agradecerte por esta magnífica conversación y, por favor, como cierre, invítanos a escuchar tu podcast Protagonista de lo Insólito. Pues sí, se puede escuchar en el Protagonista de lo Insólito. El título lo dice, le damos voz a las personas que han vivido directamente sucesos inexplicables. Son ellos los que cuentan sus propias experiencias. Y se puede escuchar en la plataforma evox.com. Allí estamos con nombre de Protagonistas de lo Insólito. Es muy fácil encontrarnos entre los muchos programas de podcast que existen en esta plataforma. Pues los invito y encantados, y espero que si tenéis oportunidad de escucharlo, pues que les guste. Así es, yo lo escucho y se los puedo recomendar definitivamente. Muchas gracias, Carlos Gabriel, sobre todo porque allá en España ya es plena madrugada, así que te has desvelado por nosotros y eso es doblemente agradecido. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Amigos, ha sido Carlos Gabriel Fernández, investigador de temas insólitos, de lo más variados, porque anteriormente con él hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con la vida tras la muerte. Todo ese contenido lo pueden encontrar en Misterio Infinito Perú, mi canal de YouTube. Y se quedaron temas en el tintero, ¿no? Por ejemplo, hace unos días la agencia de noticias Telam de Argentina mencionó, de hecho está en su Instagram, las imágenes de unas misteriosas luces rojizas que vieron un conjunto de ciclistas justamente allá en la Argentina y las lograron grabar, y que se ha comprobado que no son ni aviones ni ningún tipo de aeronave conocida, y ya las han catalogado como ovnis, ¿no? Y otros temas más que han ocurrido. Bueno, eso ocurrió, tengo entendido, cerca de la ciudad de, no sé si Mar del Plata o La Plata, no tengo el dato aquí, pero se puede encontrar en el Instagram de esa agencia de noticias. Y bueno, muy aparte de eso, también saludar al amigo Víctor Frías de México, que ayer me entrevistó para Memories FM TV, que es una plataforma que habla justamente de estos temas que nos apasionan. Fue una charla muy interesante. Conté un caso que a mí me ocurrió cuando era estudiante universitario, que tiene que ver con el misterio en la serranía de Lima, en Yauyos, ¿no? Con una amiga, como parte de un curso. Bueno, eso ya también en algún momento quizá lo cuente en mi canal de YouTube, que es Misterio Infinito Perú. Así que también les invito a suscribirse ahí, tanto en YouTube como en Instagram y en Facebook. Y por supuesto tengo que dar los saludos correspondientes a esta casa emisora que nos alberga desde hace ya más de un año, porque quizá muchos no lo puedan ver porque es radio, pero aquí estamos engalanados con globos de los 3 colores representativos de la bandera de Lamas, el amarillo, el rojo y el azul, porque Estación Lamas está cumpliendo 4 años al servicio de la comunidad, no solo de Lamas, sino de toda el área de cobertura, que abarca por supuesto Tarapoto, el Bajo Mayo, llega hasta lugares, y yo lo he comprobado, pongo Cainarachi, Barranquita, Chasuta, una potencia realmente inigualable, y eso es
motivo de admiración en realidad. Yo estoy muy complacido de estar aquí y ustedes me escuchan cada sábado a las 7 de la noche en Misterios al Anochecer y por supuesto también en las reflexiones del día como parte de las radio noticias los días jueves por la mañana. Así que muchas felicidades Estación Lamas, son 4 años y si Dios lo permite y de hecho, la población los respalda plenamente en sus contenidos. Van a ser muchísimos, muchísimos años, estoy seguro que incluso décadas más. Fuerte abrazo a ustedes también oyentes. Dios los bendiga y hasta el próximo sábado en Misterios al Anochecer. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas. Estación Lamas 96.3